José Antonio Meade dejó hoy por primera vez en más de un sexenio un gabinete de gobierno. Por supuesto, empezó con el presidente Calderón y estuvo durante toda la administración del presidente Peña Nieto para ser destapado como candidato del PRI. La primera vez que el PRI elige a un no militante para registrarse como candidato para optar a ese puesto. ¿Por qué el PRI tuvo que recurrir a un externo? De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Soy José Buendía, muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Acompáñenme, vamos a ver unos datos de contexto sobre lo que ocurrió hoy en el destape de José Antonio Meade, que deja hoy la Secretaría de Hacienda para registrarse en los próximos días como candidato del PRI a la presidencia de la República. Y regresamos aquí a nuestro foro a tener nuestro debate de hoy. El secretario de Hacienda, José Antonio Meade, renunció hoy a esa cartera para registrarse a la candidatura del PRI a la presidencia, en lo que tácitamente representó el destape, por primera vez, de un abanderado no priista que tendrá el difícil reto de retener el poder para este partido en una elección muy competida. El ritual de la develación del ungido arrancó con una breve ceremonia en Los Pinos, donde el presidente Peña Nieto aceptó su renuncia e inmediatamente después realizó una gira por las sedes de los sectores obrero, campesino y popular del PRI para recabar su apoyo, aunque los requisitos de la convocatoria no obligan a recabar firmas en el caso de candidatos externos, a diferencia de los internos. Mientras el funcionario presentaba su renuncia en Los Pinos, los sectores y organizaciones del tricolor se alistaban en sus sedes nacionales para recibir al aspirante. Tras oficializarse su salida del gobierno, el PRI soltó a la bufalada para arropar a Meade y otorgarle su respaldo en la búsqueda de la candidatura. Unos ven en esto el regreso de la vieja usanza del destape, mientras que otros lo interpretan como acercamiento con los sectores del PRI, como un asunto clave para generar identificación entre el candidato y el partido. Meade tiene una larga trayectoria en el sector público, donde ha ocupado 4 secretarías de Estado y es el único integrante del gabinete de Peña Nieto que ocupó posiciones de ese nivel en la administración anterior panista de Felipe Calderón. Apenas la semana pasada, el canciller Luis Videgaray cubrió de ojos a Meade y lo comparó con Plutarco Elías Calles, por haber también ocupado 4 secretarías de Estado. A pesar de que el presidente Peña Nieto desestimó que el candidato priista se eligiera por aplausos y elogios en una airada reacción pública a los comentarios de su canciller, Meade se impuso en la voluntad presidencial sobre el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien punteaba en las encuestas. Además de sus credenciales como funcionario público del exsecretario de Hacienda, se destaca no tener escándalos de corrupción como un punto central para la competitividad de su candidatura frente al principal rival de los sondeos, Andrés Manuel López Obrador, que centrará su campaña en la promesa de acabar con ella como uno de los males que mayor daño han hecho a la actual administración. Meade arranca con una desventaja de 10 puntos en el promedio de la mayoría de las encuestas, aunque lo mismo sucedió con los candidatos que se impusieron en las urnas en 2006, cuando ganó Felipe Calderón, y en 2012 con la victoria de Peña Nieto sobre López Obrador, quien competirá por tercera vez en 2018. Las posiciones son: 1. Voy a solicitar mi registro como precandidato a la presidencia de la República por el Partido Revolucionario Institucional. Lo hago tras 20 años de servir a mi país de manera ininterrumpida, con integridad y honradez, señaló Meade en un mensaje al medios en Palacio Nacional. 2. Algunas declaraciones de Meade sobre su visión de la política y el futuro en recientes declaraciones al diario El País. Hay que lograr la reconciliación de las sociedades con sus gobiernos para alentar una mayor participación política. Deberíamos tener una sociedad civil involucrada que lo exprese con el voto. Lo que hemos visto en términos generales es un reto de los gobiernos de comunicarse mejor con las sociedades. Que sea un fenómeno global no es un consuelo, pero si uno toma en consideración que se producen fenómenos complejos en contextos complejos, lo que hay que tener es una conversación en la que los matices vayan permeando. Con Opiniones Encontradas, muchas gracias por estar con nosotros. Finalmente llegó la hora, después de meses de especulación y de un ritual que sin duda recuerda viejísimos, antiquísimos tiempos que
incluso después de la alternancia uno hubiera pensado que estaban de salida. No es así. Hoy fue el destape del candidato del PRI a la presidencia de la República. José Antonio Meade dejó la Secretaría de Hacienda y se enfila para el próximo fin de semana registrarse como candidato de ese partido, siendo un no militante. Vamos a abordarlo desde dos puntos de vista, desde dos ángulos que nos van a aportar, creo, en buena medida, desde la óptica institucional y desde la óptica personal. Está conmigo mi querido Paco Moreno. ¿Cómo estás, Paco? Bien, Pepe, gracias por la invitación. Paco Moreno, que además usted lo ve todas las semanas aquí en este programa, pero además déjeme decirle, él fue secretario particular del ex líder de la finado de la CTM, Rafael don Leonardo Rodríguez Alcaín, además diputado federal un par de veces. Y Fausto Pretelín. ¿Cómo estás, Este es desde el lado personal. Fausto Pretelín también lo conoce, ha estado con nosotros muchas veces hablando de temas internacionales. Esta vez no va a hablar de temas internacionales, más bien nos va a contar un poco porque fue compañero de José Antonio Meade en el ITAM. Así es. Pues vamos a traer. Muchas gracias de veras, Fausto, por venir con nosotros. Y déjame empezar con esta que no me la aguanto, que es, a ver, tú que estabas en ese grupo del ITAM en el que participaban Luis Videgaray, Zamora, pues el propio Francisco González, Jaime Gutiérrez, Juan Luis Forteza, evidentemente Abraham Zamora, como lo mencionaste, Luis Videgaray, también lo mencionaste. Gente que vamos a seguir escuchando, sí, por lo menos en los próximos meses, por lo menos hasta la campaña, por lo menos hasta las urnas. Déjame decirte, cuando estaban ahí en el ITAM armando grilla estudiantil en la sociedad de alumnos, ¿tú alguna vez te imaginaste que verías a Meade como candidato del PRI, como un candidato externo, por primera vez un no priista, designado, destapado por el presidente Peña, después de haber llegado pues el otro, digamos, el que más había avanzado de su grupo, que era Luis Videgaray? No, evidentemente no. Estamos hablando de 1989, ¿no? O sea, cayendo el muro de Berlín, sí, desintegrándose la Unión Soviética. Las elecciones del 88 en México. Estábamos ya en el Consejo de Alumnos que dirigió Jaime Gutiérrez Casas en 1989, en donde estaba precisamente Luis Videgaray, Abraham Zamora, José Antonio Meade, Francisco González, que hoy es el director Bancomext, fue embajador de México en Alemania. En aquella época, en realidad, pues bueno, nos comíamos el mundo, ¿no? Es decir, el Consejo de Alumnos del ITAM era pues un órgano político, y de alguna manera pues los perfiles ya de los estudiantes que trataban de aspirar, ¿no? Quizás a un futuro político, pues yo creo que lo tomábamos como un ejercicio, ¿no? Un gimnasio de grilla en donde había pues planillas, había debates, había discusión, había campañas para la presidencia. Es decir, había una simulación de lo que hoy vemos. Pero si a ti te hubieran dicho, a ver, José Antonio Meade va a llegar, pero va a llegar por el PAN o por el PRI, ¿tú por dónde hubieras dicho? ¿Por dónde hubieras pronosticado? Mira, yo te lo digo porque ha estado en los dos gabinetes. Sí, a ver, dos cosas. La primera, contestando la primera pregunta, yo creo que me esperaba más. Era más probable ver a Luis Videgaray en la presidencia, ¿no? O jugándose la presidencia, que José Antonio Meade. Era el líder de ese grupo. Era la cabeza. Si no era el presidente del Consejo de Alumnos, porque fue Jaime Gutiérrez, sí era un personaje brillante, un personaje que dominaba, un personaje que aportaba ideas, un personaje que le gustaba y se sentía cómodo estar en el ámbito de las decisiones de esa planilla, ¿no? Sí, luego también. ¿Perdón? Y luego también. Y luego también, evidentemente, ¿no? José Antonio Meade tenía un perfil en ese momento mucho más de amigo, más humano, menos con una ambición política, ¿no? En ese ámbito, repito, pero sí con ganas de ayudar, sí con ganas de colaborar, sí con ganas de hacer amigos. Yo creo que grandes celebraciones en su casa, de debates, de pláticas, de charlas. Recuerdo esta anécdota en donde se iba a fusionar un grupo, ¿no? Dirigido por Francisco González a la planilla, ¿no? Porque Francisco tenía un grupo a su vez también muy numeroso de amigos. Entonces la reunión fue en la casa de José Antonio Meade para mediar entre Jaime Gutiérrez y el propio Francisco González y convencer a Francisco que se uniera a nuestra planilla, ¿no? Entonces José Antonio dijo, vamos a ubicar nuestra casa, perdón, su casa, mi casa, ¿no? Y va a ser un terreno
sin un terreno para negociar, ¿no? Y eso fue, yo creo que el principio de lo que hoy conocemos como José Antonio, ¿no? Un personaje que invita a escuchar, le gusta escuchar mucho, le gusta conocer las opiniones de los demás, cómo está trabajando, cómo está funcionando. Y si doy un salto, ahora sí que cuantitativo, unas décadas después, ya en Relaciones Exteriores, cuando tuve pues el gusto de trabajar con él, recuerdo un día que estaba muy lejos, no sé en qué parte de Asia, y llamando por teléfono, junto con Eduardo del Río, él mencionaba, bueno, ¿qué está funcionando, qué está sucediendo en la televisión, en los medios con esta crisis, ¿no? Con este tema, no recuerdo cuál era. Y entonces yo lo mantenía al tanto, ¿no? Pero le gustaba escuchar el detalle, ¿no? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está pasando? ¿no? Entonces, regresando hacia la época del ITAM, creo que sí fue un gran amigo de muchas personas, se hizo rodear de gente muy, muy emblemática, y te doy el nombre de Ernesto Cordero, ¿no? La primera experiencia que tuvo Ernesto Cordero al llegar al ITAM, y evidentemente junto con José Antonio Meade, fue esa, encontrarse con Meade. Es decir, fueron las dos personas, la primera clase, en el primer momento de su ingreso al ITAM, se sentaron silla con silla, ¿no? Al lado, y ahí nació la amistad que se prolonga, ¿no? Al día de hoy, y que en el sexenio pasado pues también se conjugó muy bien. O sea que fueron momentos claves, dos de las figuras importantes en la vida y en la trayectoria de Meade, Cordero y Videgaray. Los dos sí, fueron pero sus dos compañeros amigos, de la escuela. Además de Ernesto Cordero, es José Antonio González Anaya. O sea, son los dos grandes amigos cercanos, porque ahora van a empezar a surgir muchos... Tenemos un segundito, Fausto, antes de irme con Paco, tenemos unas imágenes en vivo que usted puede seguir aquí a través del programa, y déjame plantear exactamente la misma... Y no hay duda que en el 2018, con este ánimo y esta gran fuerza de toda la estructura del partido, habremos de llegar a la victoria. Regreso, Paco Moreno, la misma pregunta que le hacía a Fausto, te la hago a ti. Tú que conviviste tan cercanamente con Rodríguez Alcaine, con personaje casi legendario de la CTM, el que sucede a Fidel Velázquez, ¿tú crees que él se hubiera imaginado, por supuesto una interpretación, pero tú crees que él se hubiera imaginado que iba, en caso que le hubiera tocado, protagonizar un acto como el que hoy vimos en la CTM, alzándole la mano a alguien que había estado en un gabinete panista y que no es un militante priista? Absolutamente sí. ¿Sí te lo imaginas? Hay que recordar una parte de la historia ya no tan personal de José Antonio. Recordar que él también es egresado de la UNAM y que la UNAM también tuvo un papel destacado. Siempre una persona, coincido con Fausto, seria, señor, sereno, siempre reuniendo a sus amigos alrededor, y lo que está haciendo ahora es, más que confirmar una tendencia ideológica, es confirmar a una generación que se empodera dentro de las propias estructuras de gobierno y va a tener que hacer uso de todos. Recuerdo, siendo diputado federal, la segunda vez que lo fui, a José Antonio trabajando con nosotros en el Poder Legislativo de tú a tú, con distintos grupos parlamentarios para sacar adelante el presupuesto. Él estaba en la primera vez que estuvo en Hacienda. Él era subsecretario de Hacienda en esos momentos, pero le recuerdo mucho antes, cuando su padre trabajaba en el Infonavit, cómo José Antonio iba, no sé, tendría 14, 15 años José Antonio, a ayudarle a su padre a recibir a la gente. Lo recuerdo también muy cercano por una relación familiar en Banco Obrero, cómo siempre estaba pendiente José Antonio de lo que estaba pasando. Hay que recordar otra cosa. José Antonio es parte de una nueva generación de mexicanos que van más allá de los colores, más allá de las escuelas públicas, más allá de las escuelas privadas, en donde tiene todo un panorama, toda una visión de 180 grados de lo que está sucediendo. Don Leonardo, el PRI, el nuevo, el antiguo, el clásico, es a lo que siempre le apuesta, a estar
con los triunfadores. Bueno, a ver, siempre la apuesta, pero la verdad es que a mí me cuesta trabajo pensar en los viejos jerarcas priistas del siglo XX aceptando una candidatura de un no priista. Y además, no solo eso, poniéndole incluso menos requisitos, y es una de las molestias que hay dentro de las filas del PRI, que pero a los propios priistas. Yo te diré algo. Pepe no es que sea priista o no es que sea panista. Es parte de un producto, de un gobierno, desde la historia del abuelo hasta la historia del padre, que ha crecido con las instituciones. Yo describiría a José Antonio como un hombre de instituciones. Lejos de cualquier jactancia, diría que es producto de una parte institucional. O sea, dirías tiene una familia priista. Y ojo. Dirías, tiene una familia priista. Y va a necesitar absolutamente a todos los priistas, ciudadanos, civiles, panistas, a toda aquella parte de la sociedad que necesita hoy darle esa tranquilidad al país. Hablando del destape hoy del candidato del PRI a la presidencia, José Antonio Meade, me quedé contigo. La verdad es que Meade se acerca a los sectores y no los sectores al PRI. En un mensaje que me imagino que es clave el que pueda acercarse a un partido que no sé ni siquiera si conozca bien. A ver, porque no ha estado metido ahí. La postulación que se da hoy se da de la misma manera que es la praxis política en todo el mundo, pero hoy lo hace el precandidato a las bases del partido, que lo habrán de arropar para acompañarlo en su candidatura, en los 3.608 municipios del país. Los sectores, los comités municipales, las organizaciones abrazan hoy al candidato Meade. ¿Por qué? Porque tiene una hoja limpia. ¿Por qué? Porque ha cumplido un sueño desde alguna ocasión que él lo comentó, recién gana el Premio Nacional de Economía, dice, México necesita otra manera de hacer política. Lo que estamos viendo hoy de José Antonio Meade es otra manera de hacer política. Y digamos, sobre todo por la bendición presidencial, que esa es la que está pesando en la reacción de los sectores. ¿Cuándo ha sido una iglesia y no te persinas al principio? Exacto. Voy contigo. A ver, ¿por qué necesita el PRI un candidato externo? ¿Por qué teniendo tantos cuadros internos recurre a alguien que incluso viene del gabinete del gobierno panista anterior? Sí. A ver, yo creo que son varios aspectos. Primero, ¿por qué sucede lo que ha acontecido a lo largo del día de hoy? Porque no es priista y tiene que ir con las bases para seducirlas. Es parte de la liturgia, a fin de cuentas, ¿no? No, ese va a ser del apostolado. Ya, la liturgia ya pasó, eso ya va a ser. Es un ropaje que ya es viejo, ¿no? Anquilosado. Estas tradiciones de ir con las bases y demás. No tendría que haber una concatenación con él, con su figura, con su proyección hacia adelante, con su idea, etcétera, ¿no? Segundo punto, no es priista porque estratégicamente así le convino, ¿no? Es decir, en una crisis profunda del partido, a ver, su padre es muy priista, su padre Dionisio es muy priista, lo fue inculcando, le fue marcando una ruta crítica muy importante, y hablo de las ramificaciones de los amigos, de las amistades, de los partidos políticos. El hecho de no haber pertenecido al PRI significa que pudo acercarse con mayor facilidad al PAN, con mayor facilidad al PRD. No es militante, pero tiene abolengo priista. Entonces, tiene trayectoria por lado del padre. Su gran amigo Néstor Cordero no es priista, es panista. Eso habla de que... ¿Perdón? ¿no? No, sigue siendo. Todavía no se ha bajado hasta donde sabemos. No puede decir que no porque es el presidente del Senado, entonces debe tener un partido político, sigue siendo del PAN. Evidentemente esto le da... Pero ya se fue al PRI. Vamos a esperar a ver qué pasa. Los mensajes en política son más fáciles de entender que una mujer. ¿Sí? Y el otro elemento es que ve en términos geocéntricos, en términos mundiales, globales, los partidos políticos caen en unas crisis profundas y vemos a líderes que no están en algún partido político, ¿no? Como Macron, ¿no? Por ejemplo, o el propio Donald Trump, que es un outsider de la política. Entonces, yo creo que la ruta crítica es perfecta para un no priista, que ahora, el día de hoy, se hace priista, al menos por el ritual, por la ceremonia. Esos van justo para buscar los votos que no les alcanzan ya sus gobiernos. Esos van para buscar el voto de enojo o el voto de rechazo. Es decir, al PRI no le alcanza con candidatos internos. Al PRI ya no le alcanza exactamente. Entonces yo creo que él, a diferencia de Enrique Peña Nieto hace 6 años, pues Meade con el PRI está en tercer lugar, ¿no? Hace 6 años, pues Peña Nieto estaba muy arriba y estaba compitiendo con López Obrador, lo rebasa.
En ese sentido, no es en las mismas circunstancias, es un poco más compleja la situación. La herencia del propio Peña Nieto le deja ahí algunos elementos. Una situación no muy distinta a la que vivió Peña, a la que va a arrancar Meade, porque el promedio de las encuestas está 10 puntos abajo del López Obrador, aunque Peña en efecto acabó superándolo. Pero dicho esto, te diría, él ya se pronunció, hoy venía ya alguna reacción del López Obrador y dijo, esto ni a destape llegó. ¿Cómo ves tú? Esto ni a destape, ¿tú qué opinas? Hace poco el presidente de la República dijo una frase que muy bien le podría acomodar a López Obrador. Ningún chile les acomoda. Simple y sencillamente algo tiene que decir una persona que lleva enfermizamente 18 años viviendo... Pero a ver, lo minimizó, ¿no? ¿Te parece un... Ahora es una frase desafortunada, un chile no les acomoda. Eso tiene un doble discurso, es un poco pueril esa frase. Sencillamente el señor López Obrador no le gustó. Yo creo que hoy habría que ver más allá de lo que es la adopción de un partido a una persona fuerte, a una persona impecable, con prestigio, y que va adelante con un proyecto que es incluso transeccional. A ver, un proyecto transeccional. Y voy contigo, Fausto. A ver, ¿cómo está? Seguramente los dos contendientes donde están puestos los reflectores y que además encaminan a una elección, digamos, muy polarizada, serán López Obrador y serán José Antonio Meade. Y Anaya posiblemente, ¿no? Y Anaya posiblemente, pero digamos que en este momento, incluso la recuperación que ha tenido el PRI en las últimas encuestas se tiene para acá, sin ser una tendencia, pero sí te marca, sobre todo que además el frente no acaba de quedar muy claro todavía. Sí. Pero por lo pronto, si cogemos a estos dos, 12 se inscribe el López Obrador, Meade el fin de semana se va a registrar como candidato. Domingo, a ver, sí vamos a ver una lucha ideológica de dos proyectos, uno incluso transeccional, como decía Paco, o esto va a ser digamos, un confeti de populismos tanto de izquierda como de derecha. Yo creo que López Obrador va a ser el actor del antisistema, ¿no? Es decir, él ha de alguna forma tratado de llevar hacia ese campo su discurso político, y bajo este formato de elecciones y de campañas presidenciales a nivel internacional, el antisistema está surgiendo, ¿no? El antisistema tiene que hablar, el antisistema opina. Lo mismo con el Brexit, lo mismo en Estados Unidos, lo mismo en Francia con el Frente Nacional de Marine Le Pen, lo mismo en Holanda. Es decir, esa figura me parece que está globalizada. Y quien más se acerca o ha intentado acercarse a este discurso es López Obrador. Yo creo que ese es el que va a tomar, ¿no? Obviamente el monotema que ha surgido o que ha tomado en los últimos 6 años ha sido la corrupción. Evidentemente sí ha vinculado su discurso con la gente y con el malestar, el mal humor de la sociedad por lo que hemos visto en los últimos años. Hablando del destape hoy de José Antonio Meade como candidato del PRI a la presidencia y, por supuesto, la pregunta en esta recta final es, pues desde luego, si podrá remontar en las encuestas y frenar o por lo menos contener el voto antisistema y tratar de superar también el voto anti-PRI, porque quizá por eso se trata que sea un candidato externo. Todas estas manifestaciones... ¿Cómo y con qué? Todas estas manifestaciones o adhesiones que ha tenido el día de hoy, la CNC, la CTM, la CNOP, la Organización de Mujeres, la Vanguardia Revolucionaria, el Movimiento Territorial, son las expresiones adentro del partido político que habrán de acompañarlo en 3 momentos claves de su campaña. En el momento de la postulación, en el momento de recorrer el territorio y, muy importante, en la representación en todas y cada una de las casillas a lo largo y ancho del país para que tengan los representantes acreditados. Y estos, a su vez, tienen que hacer un trabajo de operación política para motivar el voto, lo que se llama la movilización ciudadana dentro de nuestra organización, que fecunda en un candidato ganador. Hoy, el PRI está adoptando a José Antonio Meade como la mejor expresión, la mejor carta del gobierno del señor presidente Peña Nieto para darle continuidad a un trabajo de orden transaccional que ha sido diseñado de muchos años atrás, como lo menciona Fausto, desde sus épocas en el ETAM, en la UNAM. La apuesta es movilización territorial y en buena medida descansa en la capacidad de movilización del PRI. Y ojo, convencimiento a los ciudadanos porque es un buen candidato. ¿Cuál es la propuesta que tiene este candidato?
¿cómo va a movilizar contra un sopilotón, como lo es el señor López Obrador, que lleva tratando 18 años de aterrizar y son planes y son planes? Por lo pronto va arriba en las encuestas. Y yo te preguntaría, Fausto, lo mismo. ¿Cómo, por el conocimiento que tienes desde hace tantos años, cuál crees que sea su apuesta para remontar en las encuestas hacia la campaña y las urnas en 2018? Yo creo que son dos marcas, la marca MID y la marca PRI. Claro. La marca PRI, hoy, pues lo que ha pasado en los últimos 5 años, llega muy cansada, muy agotada, muy desgastada. La marca MID es una marca de lujo, es una marca potente, es una marca fina, que genera opiniones positivas, y el gran trabajo para MID es cómo embonar su marca MID a la marca PRI, ¿no? Es decir... ¿Y en medio de eso la marca Peña cuenta o ya no cuenta? Pues eso es lo que va a tener que tratar. O sea, ¿cuenta a favor o cuenta en contra? Las percepciones que se van a consumir, se van a hacer a lo largo de la campaña, la idea es que MID va a tratar de convencer de que es otro personaje, ¿no? O sea, yo creo que ya en este momento se tiene que distanciar el presidente. Ya no puede estar al lado del presidente hombro con hombro. Bueno, lo que señala la liturgia históricamente es que el día del destape justo es el día que comienza el dar la espalda, el dar la espalda al anterior. Yo creo que esa tradición también se va a mantener, Paco, ¿no? Está pensando hoy en todo, menos en darle la espalda al presidente. Mide es un agente de valores, es un agente realista, es un agente, como bien lo señala Fausto, que trae una marca distinta, pero el PRI necesita de MID. MID necesita del presidente. Habrá momentos, habrá temas, habrá lógicas políticas en la práctica en donde tal vez tengan puntos de vista distintos, pero hoy se necesita. Y no creo que se vaya a desmarcar, Peña, oye. La marca Peña, ¿suma o resta? En muchos lugares sí. En muchos lugares sí. Pues y quiero diferir aquí, don Fausto. En muchos lugares la marca Peña es un aliciente. Yo lo digo como una persona que está en tierra, yo lo digo como una persona que ha vivido dentro de su gobierno, soy una gente que tiene gratitud, soy y seguiré siendo amigo del señor presidente Peña y admirador de lo que ha hecho por este país. Los descalificativos que por algunas circunstancias se han tenido de él son otra cosa, pero por delante va la gratitud a un sistema en donde hemos trabajado, a un país que hoy está trabajando, y en época electoral, les quiero decir, de mucho va a servir las buenas políticas públicas que han dado resultados a este país sobre la marca de MID.